Estimada audiencia de YouTube, hoy les presento una historia que lleva por título, No estás solo. Esta es la inquietante historia de Alejandro Morales, un joven aventurero que se adentró en un lugar latino real y lleno de misterio, el antiguo pueblo de San Juan Teotihuacán, en México. Queridos espectadores, prepárense para un relato escalofriante que les pondrá los pelos de punta durante los próximos 3 minutos. Alejandro, un amante de la historia y las emociones fuertes, había escuchado rumores sobre los oscuros secretos que albergaba San Juan Teotihuacán. Intrigado y decidido a descubrir la verdad, decidió explorar el lugar por sí mismo. Armado con una cámara y su valentía, Alejandro se adentró en las sombras de la noche. A medida que caminaba por las calles solitarias y empedradas del pueblo, una sensación incómoda se apoderó de él. El aire parecía más denso, el silencio más ensordecedor. Pero Alejandro no se dejó intimidar y continuó su búsqueda, sin saber lo que le esperaba. Fue entonces cuando Alejandro notó una figura en la distancia. Parecía una sombra alargada que se movía entre las ruinas antiguas. Intrigado, decidió seguirla. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más frío se volvía el ambiente y más intensa se volvía la sensación de que algo no iba bien. De repente, la figura desapareció en una de las pirámides. Alejandro, lleno de valentía y curiosidad, se adentró en el oscuro interior. Pero a medida que avanzaba por los estrechos pasillos, los susurros comenzaron a rodearlo. Voces susurrantes y siniestras que parecían provenir de las paredes mismas. Sus pasos resonaban en el silencio, creando una atmósfera opresiva. La oscuridad era abrumadora, pero Alejandro no estaba solo. Podía sentir una presencia maligna a su alrededor, acechando en las sombras. Cada vez que giraba la cabeza, apenas alcanzaba a vislumbrar una figura espectral desvaneciéndose en la distancia. Los susurros se intensificaron, llenando su mente de terribles imágenes y pensamientos perturbadores. El miedo se apoderó de Alejandro mientras trataba de encontrar una salida. Pero cuanto más avanzaba, más se perdía en los pasillos retorcidos y laberínticos de la pirámide. La sensación de que algo lo perseguía se volvió insoportable, cada vez más cerca, cada vez más amenazante. Finalmente, Alejandro emergió del interior de la pirámide, jadeando y temblando de terror. Se encontró en el corazón de un oscuro y antiguo cementerio. Las tumbas se erguían como espectros silenciosos, rodeándolo por todas partes. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano helada emergió de una de las tumbas y lo agarró con fuerza. El grito de Alejandro se perdió en la noche, mientras era arrastrado hacia las profundidades del cementerio. Nunca más se supo de él. Querida audiencia, espero que esta historia de terror les haya hecho sentir la misma escalofriante sensación que invadió a Alejandro esa fatídica noche. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más historias aterradoras. Recuerden, sin importar cuán valientes seamos, siempre existe la posibilidad de que en lo más oscuro y solitario, no estemos solos. Con escalofríos, Alejandro Morales.